Hello, my name is Adrian Felipe Parra, And my name is Miguel Angelo Isa Carvajal. and today we are going to talk about all the steps to follow and how the project is formed. We are going to take into account the meaning of a project, create innovation, the project life circle, medical student, economic student, technical student, cost student, all steps of project, and we will also focus on sports projects. What is a project? A project is understood as a planning consent of a set of activities that are interlinked and coordinated, with the express purpose of achieving a specific result within a framework of the limitation imposed by prime condition, factors, a budget, a time span or a series of established qualities. This to give a solution a social need or a problem. Para explicar lo que es un proyecto, tenemos que tener en cuenta que un proyecto parte de una necesidad. Entonces tenemos que pensar en esa necesidad, a eso le llamamos creatividad, y la forma en cómo resolvemos esa idea y la trasladamos al mercado es la innovación. Entonces aquí podemos ver en este mapa conceptual todas las fases de la creatividad, ¿no? Que es muy importante. Entonces tenemos la fase lógica, la fase intuitiva, la fase crítica y la fase evaluativa. Tenemos que tener todas estas cuatro fases para poderla llevar a la innovación de nuestro proyecto y que eso se haga realidad. Entonces voy a poner un ejemplo. Si nosotros pensamos en teletransportación, esa sería nuestra fase creativa, ¿no? Estamos siendo muy creativos, estamos pensando en algo y en una necesidad, pero de eso a llevarlo a la innovación, que es poderlo hacer realidad, pues hay un estrecho largo y pues ahí es donde nos vamos a enfocar. Bueno, el ciclo de vida de un proyecto es el conjunto de fases que van relacionadas durante el desarrollo de un proyecto. Entonces, teniendo en cuenta esto, son el desarrollo sistemático que tiene el proceso que un proyecto lleva a cabo durante un proceso. Entonces, en los ciclos de vida de un proyecto hay distintos tipos, en los cuales destacan tres: el cascada o secuencial, el prototipado y el lineal. Bueno, entonces el prototipado es el que no importa si se antepone una fase, va a seguir el desarrollo del proyecto. El secuencial o el cascada es que una fase no se puede desarrollar sin que se anteponga o sin que se finalice la fase anterior. Y el lineal son todas las fases, se pueden hacer todas las fases al mismo tiempo. Bueno, continuando con nuestro análisis de lo que es un proyecto, tenemos que, ya vamos a empezar a determinar todos los estudios que se llevan a cabo para tener un proyecto y evaluar toda la factibilidad del mismo. Entonces, uno de los estudios más largos e importantes para llevar a cabo un proyecto es el estudio de mercado. En el estudio de mercado nosotros tenemos que evaluar cómo va a recibir el mercado nuestra idea propuesta. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a vender manzanas, tenemos que saber a quién le vamos a vender esas manzanas, cómo las vamos a vender y en dónde las vamos a ubicar. Entonces aquí tenemos que analizar la ubicación geográfica, que es a dónde va a estar ubicado, en qué zona específicamente, digamos, Suba, en qué zona de Suba. También tenemos que evaluar la parte demográfica, que es la edad a quién va a ir dirigido nuestro proyecto. Asimismo, para ello tenemos que hacer encuestas para de tal forma poder determinar ellos cómo va a ir pues, nuestro proyecto, y también tenemos que determinar todas las características digamos que de nuestros rivales, ¿cierto? O la competencia, que entonces aquí tenemos que evaluar todos los precios de ellos, en dónde están ubicados, cómo lo hacen ellos, para entrar a competir directamente con ellos. Bueno, entonces el estudio de costos es el que se encarga en determinar la parte económica de un proyecto y evaluar su rentabilidad a futuro. Entonces el estudio de costos tiene tres factores fundamentales: los activos, los pasivos y el patrimonio. Y bueno, los activos es el conjunto de bienes y derechos y otros recursos que dispone una empresa, siendo estos tangibles o no tangibles. Lo cual es probable que de que estos activos provengan del beneficio que se extrae de los productos.
económicamente hablando. Y los pasivos son las deudas de una empresa que posee y que recogen durante el desarrollo de un proyecto. Entonces los activos se dividen en activos fijos y en activos variables. Los pasivos se dividen en pasivos fijos y hay pasivos corrientes. Y la diferencia de estos dos hace que se determine el patrimonio. Continuando con todos los estudios que debemos de tener en cuenta para un proyecto, entonces tenemos que determinar el estudio técnico. El estudio técnico, como su misma palabra pues lo dice, aquí es donde evaluamos toda la ingeniería, maquinaria y localización de nuestro proyecto. Entonces tenemos que determinar el tamaño de la localización y organización de la planta y el análisis de esta organización, ¿cierto? Entonces tenemos que mirar si nuestro proyecto va a tener tenemos que evaluar la macrolocalización y la microlocalización. Entonces en macrolocalización me refiero con Colombia, Bogotá, Colombia, y microlocalización es específicamente qué parte pues, de Bogotá. Tenemos que determinar el tamaño de la planta, qué tan grande va a ser de acuerdo a lo que yo vaya a producir, ¿no? Si yo voy a producir manzanas, pues no tengo que evaluar la planta, tengo que evaluar qué tan grande va a ser el campo en el que yo voy a sembrar. Y si voy a tener un proyecto ya pues de infraestructura y todo esto, entonces tengo que evaluar qué tan grande necesito que sea para llevarlo a cabo. También tengo que tener en cuenta la capacidad pues, de producción, las inversiones en equipamiento para mi personal. Esto en cuanto a seguridad y en cuanto a producción, entonces digamos palas, cuchillos, todo este tipo de cosas que necesito para la producción. Entre este mismo, pues puedo empezar a evaluar los cálculos y los costos de esta producción. Bueno, entonces en el estudio de costos, hace alusión al análisis que va a tener la calidad y la cantidad de recursos durante el desarrollo del proyecto. Asimismo, también va a tener en cuenta los costos que se van a tener durante el desarrollo de estos, teniendo en cuenta los insumos que va a tener el proyecto. Entonces, los tipos de costos se dividen en 10 y cada uno se desenlaza. Entonces existen los costos de distribución, de administración, financiamiento, de producción, históricos, de periodo, de producto, relevantes, irrelevantes, sumergidos y diferenciales, evitables e inevitables, costos fijos, costos variables, costos mixtos, semivariables, escalonados, predeterminados y controlables y no controlables. Bueno, entonces para continuar ya y para finalizar, vamos a hablar sobre los tipos de proyectos. Entonces, bueno, encontramos, primero que tenemos que dividir en si nuestro proyecto es simple o es complejo. ¿Cuál es la diferencia? Que los proyectos simples no requieren de una planificación previa. En cambio los complejos sí requieren de todo este proceso que nosotros ya venimos diciéndoles para llevarse a cabo. Bueno, encontramos tipos de proyectos públicos y privados también. Entonces los privados son los que toda su inversión la hacen pues empresas públicas como el gobierno, y los privados son los que la hacen estrictamente en entidades propias, como tal vez uno de nosotros. Encontramos tipos de proyectos de construcción, de infraestructura, empresariales, digamos de producción de un producto o de un servicio como los que nosotros estamos trabajando, proyectos educativos, proyectos de investigación, proyectos comunitarios. También encontramos proyectos deportivos y recreativos. En los proyectos deportivos principalmente lo que se enfoca es en buscar esa competitividad y en buscar como ese rendimiento en pro de la salud. ¿Por qué en pro de la salud? Porque pues buscan en sí también pues la recreación, ¿cierto? También están los proyectos recreativos que su foco y su objetivo es la lúdica. Entonces buscamos distraer, sacar un poco de la monotonía a la gente. Bueno, estas son todas las características de un proyecto y todo lo que debemos de tener en cuenta para realizar un proyecto que hemos visto durante el semestre. Esperemos haya quedado muy claro. Muchas gracias.